va a solucionarse por la vía judicial. O sea, el abogado va a hablar hoy con el juez, directamente. Bueno, va a hablar, es una metáfora que va a hablar, un eufemismo. Va a hablar en árabe, lo va a coimear, lo va a engrasar. ¿Para qué? Para que en el país de las medidas cautelares, el juez dicte una medida cautelar y meta todo en el freezer. Urgente, la Cámara Comercial extendió la medida cautelar por la ley de medios. El viernes ya es el 7D. Veremos. 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 Extendió la medida cautelar y de esta manera favorece al Grupo Clarín. Me voy a poner del lado del más débil. ¿Que es Clarín? Sí, sí. Lo manifiestan abiertamente y con mucha alegría Clarín y La Nación de que no hay 7D. Bueno, no hay 7D. La cosa se encarriló ahora. La cosa se encarriló ahora. La Corte digo que se haga justicia, que funcione la justicia correctamente. Y esto se está dando. Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que el Grupo Clarín Sociedad Anónima y las demás peticionarias se presentan directamente ante el tribunal y solicitan la prórroga de la medida cautelar. Que esa petición es inadmisible. La Corte decidió no pronunciarse sobre la cautelar, no rechazó el pedido de Clarín, directamente no se pronunció sobre la cautelar. La prórroga de la medida cautelar, que esa petición es inadmisible. Que funcione la justicia correctamente, y esto se está dando. Para que se entienda claro y sencillo, no hay más 7D. En realidad hay 7D. El 7D es el día donde se demuestra claramente el poder corporativo. Ahora, esto está bueno para todos aquellos que dicen que vivimos en una dictadura, porque si vivís en una dictadura no puede pasar esto. ¿Quién fue el que consiguió el juez ahora? Bañeto. La justicia, el gobierno la está atropellando escandalosamente. Uno de los camaristas que votó a favor de los intereses del Grupo Clarín había sido invitado a un viaje pago por una fundación integrada además por una empresa perteneciente al Grupo Clarín. Francisco de las Carreras, que es este juez que fue invitado a un congreso en Miami, en un hotel 5 estrellas y demás, por una organización que se llama CERTAL. CERTAL es una organización independiente y sin fines de lucro dedicada a la investigación y promoción de acuerdos entre agentes públicos y privados. ¿Cómo sabe el gobierno que este juez va a favorecer o no a Clarín? ¿O el gobierno sabe que algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno? Algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno. CERTAL es una organización independiente. En la comisión directiva de CERTAL está como director un gerente de asuntos regulativos de Clarín. En la comisión de asuntos de política y regulación hay un economista defensor de intereses del grupo. En la comisión de asuntos políticos y de regulación hay un presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, ATV, que la conocemos, controlada por Clarín a través del monopolio Cablevisión, que tiene el monopolio de Cablevisión. El asesor de la comisión antipiratería de CERTAL es un asesor legal de Clarín. En la presidencia de CERTAL está, en el capítulo Argentina, está el CEO de Prammer, donde participa Clarín a través de Cablevisión. CERTAL es una organización independiente. En el directorio internacional de CERTAL, el primer director es Hernán Verdaguer, que es el gerente de asuntos regulatorios del Grupo Clarín. Y con la comisión directiva de CERTAL es un sobrino de Mañeto. Es una organización independiente. Está también implicado el juez Recondo, ¿eso es así? El juez Recondo fue panelista de este encuentro. Durante el año 2012 se celebró la tercera cumbre de medios de comunicación en la ciudad de Miami. Políticos, magistrados, técnicos y altos ejecutivos de la industria audiovisual debatieron sobre las leyes de propiedad intelectual y su aplicación, la defensa de la libertad de expresión. Ricardo Recondo fue uno de los firmantes del fallo favorable al grupo que dirige Héctor Mañeto, que ordenó al Estado no avanzar con la caducidad de FiberTel. Ricardo Recondo, a quien el gobierno se lo quiere sacar de encima para tener los votos e imponer a sus candidatos. La defensa de la libertad de expresión. ¿Qué es lo que hizo usted para que se lo quieran sacar de encima? Quizás soy un juez independiente. El juez Recondo fue panelista de este encuentro. Su hija es secretaria de coordinación de este grupo CERTAL. Quizás soy un juez independiente. El gobierno sabe que algunos jueces favorecen a Clarín porque Cualquier ciudadano lo puede advertir que CERTAL está integrada por funcionarios del Grupo Clarín y que el encuentro realizado en Miami fue auspiciado por Cablevisión, que es una empresa del Grupo Clarín. Y yo le digo al ciudadano común, si tiene un juicio laboral, de despido, por ejemplo, y que se entera que la otra parte lo ha invitado el juez y se lo ha llevado a Miami 15 días, ¿sentiría ese ciudadano que el juez puede ser imparcial cuando dicte la sentencia?
Ningún ciudadano sentiría eso. Y es lo que hoy siente el Estado argentino. Lo que dice el Grupo Clarín es que la Corte reconoció en el fallo de ayer que se está viviendo una situación de justicia. Y que esta situación de injusticia. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales. Quítate la venda y mira cuánta mentira. Así como no es casual que nos sacan este fallo un día antes, lo que demuestra planificación, lo que demuestra hasta perversión quizás, ¿no? También es sintomático que se haya invitado a la CIP el día después de este fallo. La Argentina hoy está en el punto más crítico del estado de la libertad de prensa desde el año 1983. No por nada la Sociedad Interamericana de Prensa está viniendo esta semana para evaluar acá la situación. El titular de la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa, Claudio Paulillo, habló con Infobae a poco de su llegada a Buenos Aires. ¿La coincidencia con el 7D le parece oportuna? Nuestros socios nos dijeron que era imprescindible que viniéramos en esta fecha. No por nada la Sociedad Interamericana de Prensa está viniendo esta semana. Claudio Paulillo está aquí en los estudios de A Dos Voces, es de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y vos sabés, Marcelo, que yo siempre tengo una pregunta para hacer a la gente de la CIP, porque cuando al gobierno le menciona la CIP se le ponen los pelos de punta. Sí, vamos a tener una audiencia pública en el Senado el día viernes, preguntando, sobre todo nosotros preguntando a periodistas independientes del Grupo Clarín e independientes del gobierno, ¿qué es lo que está en juego acá? Está en juego el negocio del Grupo Clarín o la libertad de expresión. Mañana en el Congreso va a ser sumamente interesante escuchar a la gente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Senador Estensoro, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y también las esperamos junto a Leuco, a La Nata, a Nelson Castro, a Joaquín Morales Solá. Independientes del Grupo Clarín. Si lo de ayer no hubiera sucedido, hoy estaríamos a las orillas de quedarnos sin república. Los argentinos que respiramos esta mañana gracias a la decisión de la justicia de ayer, ha sido una mañana luminosa en todo sentido. El manual de barbaridades que ha hecho este gobierno para atacar la libertad de prensa, me siento honrado de que esté la CIP acá. Independientes del Grupo Clarín. Me preocupa poder hablar. Acá hay un grupo de gente que cree que está haciendo la revolución. No puede haber muchos diarios. ¿Cómo va a haber muchos diarios en una revolución? Tiene que haber uno solo. Todos sabemos que esta ley es de servicio de comunicación audiovisual y que no impacta bajo ningún punto de vista, no habla de los medios gráficos. No puede haber muchos diarios. ¿Cómo va a haber muchos diarios en una revolución? Tiene que haber uno solo. Y a los opositores hay que fusilarlos. Miren a Stalin, hubo mucha gente que enseñó eso. Y hay una serie de intentos de manipulación realmente increíbles. Que esta es una ley para censurar. Yo pienso que no. Y a los opositores hay que fusilarlos. Miren a Stalin, hubo mucha gente que enseñó eso. Nosotros estamos defendiendo la democracia. Yo pienso que no. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Futbolísticamente hablando, es llevar la pelota al córner, buscar el foul para que cambien los tiempos políticos y no se aplique la ley de medios. Y que, por supuesto, no haya fallo antes del 7D, antes del próximo gobierno, del próximo viernes. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Es fácil, tendrías que saberlo. Bueno. Ya tendrías la responsabilidad de saber. Estamos hablando de una mafia contra un gobierno elegido por el pueblo, al que podés cambiar cuando quieras. Absolutamente. Estamos hablando de una mafia a la que no podés cambiar, que hace 30 años o más, que se robó empresas con las manos pegoteadas de sangre. Queda aquí inaugurada una planta de papel prensa. Acordate, papel prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los milicos con La Nación, La Razón y Clarín para justamente favorecer esos tres grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Y a los opositores hay que fusilarlos. Miren a Stalin, hubo mucha gente que enseñó eso. Gracias a eso, Clarín crece durante esos años como ningún otro diario. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble y va el título con el compromiso nacional, como ha dicho el presidente Videla, con claridad y cierto apremio indicativo. Hoy, 24 de marzo de 1977, la subversión armada
está derrotada y dispersa, el triunfo del orden no pudo ser más amplio. Estamos hablando de una mafia que ha digitado la caída de presidentes como Alfonsín. Estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. ¿Qué pasó en los días siguientes? Bueno, pasó lo mismo que ahora. Se empieza a hablar de la libertad de prensa. Sábado 14 de febrero de 1987, tapa de Clarín. Duro ataque de Alfonsín a la oposición. Y empieza Clarín el domingo 15 con las críticas de la oposición al discurso de Alfonsín. Critica a Bepa los conceptos de Alfonsín sobre la prensa. Clarín, el mismo juego de siempre. Domingo 15, La Nación. Preocupan a Bepa las manifestaciones de Alfonsín. Presionó al gobierno de Alfonsín y después ayudó a acelerar la salida anticipada del gobierno de Alfonsín. Analizando el libro Raúl Alfonsín, La democracia a pesar de todo, planteaba a los grandes empresarios: déjenme llegar a diciembre. Y Héctor Mañeto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó: ustedes ya son un obstáculo. Porque lo que quería era lo que se sancionó en 1989, la ley de reforma del Estado que le permitió tener radios y canales de televisión. Nosotros el 26 de abril del 88 presentamos una ley de radiodifusión. No queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y dejar abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. El artículo 45 establecía la prohibición para aquellos que tuvieran medios gráficos de acumular licencias de radio y televisión. Siendo yo presidente de la Comisión de Comunicaciones, un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Mañeto y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45, porque habían comprado Radio Mitre, digamos que clandestinamente, porque precisamente no estaban autorizados por la ley de radiodifusión. Y entonces querían tener cobertura legal. Entonces nosotros en el año 88, previendo que podía ocurrir eso, habíamos consensuado con el peronismo, en aquel caso concretamente con Cafiero, pero tuvimos un inconveniente muy serio, que fue lo que impidió el tratamiento de la ley. Que a lo largo del año 88 se desarrolla la interna peronista y gana Menem. Como seguramente Menem ya tenía compromisos con el Grupo Clarín, trabó el tratamiento de la ley. Menem Mañeto. Menem le concedió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem en medio de la discusión le dice a Mañeto: lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. ¿Usted quiere ser presidente? Usted quiere ser presidente. Le contestó Mañeto: puesto menor. Puesto menor. Doctor, ¿Clarín es tan poderoso como parece? Sí, es poderoso. Es uno de los medios más poderosos que hay. ¿Clarín puede voltear un gobierno? Bueno, no es fácil voltear un gobierno, pero hacerle daño sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí sabemos que es así. Y hay que respetarlo. Una cosa es respetarlo y otra cosa es tenerle miedo. Sí, bueno, no, yo nunca le tuve miedo. La primera privatización del menemismo tiene que ver con Canal 13. ¿Qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 13? Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. ¿Y lo hacen al principio o al final? Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. Diario Clarín de diciembre de 1989, el día después de privatizar Canal 13. Satisfacción de la CIP por una declaración de Menem. En los años 90 yo estaba trabajando en Canal 13 y se hizo el traspaso al Grupo Clarín. Y yo fui testigo de que de 800 empleados que tenía Canal 13 pasó a tener 400, porque 400 fueron despedidos. Felicito al gobierno del presidente Menem por esta decisión política de tanta trascendencia. Con los gobiernos uno va y viene, con lo que no hay posibilidades de volver es con quienes no producen hechos nuevos, salvo hechos mafiosos. Por ejemplo, las AFJP. Clarín le vende a las AFJP acciones a 30 pesos. A los pocos días, el precio de las mismas llega a 9 pesos. Los fríos números de una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la restatización de las jubilaciones. En España, por ejemplo, están Quetrina. José Aranda y Lucio Pagliaro
habrían obtenido ganancias con esta maniobra. Se aumentó 240% del año 2007 al 2008 el patrimonio de ambos en función de esta maniobra de la CFJP. Y luego, adquiriendo de manera depredatoria cables en el interior del país, haciendo uso y abuso de posición dominante con los derechos del fútbol, fundió a 800 cables del interior del país. En fútbol, Cablevisión es el dueño de la pelota. Si no tenías el codificado, pagabas el cable y veías las tribunas, y al mismo tiempo el relator que te gastaba y te decía, yo veo lo que vos no ves. Llega Zapata y un rebote, ¡gol! ¡El Pipa! Yo sí veo lo que no ves. Lo más democrático es que el que quiera ver, pague. El significado de Fútbol para Todos en su momento y el significado hoy en día. Se cierra el campeonato y hay 7 partidos que están televisados en forma directa. Realmente acá hay fútbol para todos. Yo sí veo lo que no ves. Fundió a 800 cables del interior del país, dejó sin trabajo a más de 5.000 personas, se quedó con los cables, se quedó con el fútbol y después nosotros le pagamos la deuda en el 1-4 cuando fue la especificación asimétrica de Duhalde. Y en la mesa de esa operación estaba el señor Manieto tomando la decisión con el señor Remeresnikov y el señor Eduardo Duhalde. Estaba el señor Manieto. Una mafia que ha determinado en función de sus intereses la vida política y yo te diría hasta cultural del país. Usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Que ha determinado en función de sus intereses la vida política y yo te diría hasta cultural del país. Lo de Ángel le agradecemos mucho, el primer medio que habla de Ángel y después de esta votación histórica, Canal 13, Arriba Argentinos. Gracias. Yo quiero agradecerle a todo el canal lo que han hecho, han estado a la altura de las circunstancias, decirle que han puesto mucho por la patria y que lo sigan haciendo. Sigan informando. No podía ser lo que estaban haciendo los medios de comunicación con la cobertura, la famosa pantalla partida, que es igualar a la investidura más importante con quien se te ocurra. 11 de marzo fue la medida para que comenzara la discusión sobre el tema de los pequeños productores, que reitero, aún sin esta compensación, tienen rentabilidad. La Casa de Gobierno está abierta para todos y para todas, para todos los sectores, pero para dialogar. La famosa pantalla partida, que es igualar a la investidura más importante con quien se te ocurra. Vimos recién las pantallas partidas, eso fue antes del debate de la ley de medios y ahí pudimos volver a ver lo que era el abuso de la posición dominante, la impunidad de la posición dominante. Fue terrible lo que hicieron ese año los medios concentrados. Ustedes tienen que saber que cuando se decidió que Cristina sea candidata a presidenta, entre otros me vino a ver el señor Manieto, diciendo que Cristina no podía ser presidenta. Era mujer, obviamente tuvo su clara respuesta, ¿no? Es decir, que no eran ellos. Ellos quieren determinar quién va de candidato en las elecciones, quién es presidente, si pueden, y después quieren decidir ellos, no lo que votó la gente para que se pueda decidir. Y ahora dice, yo no voy a cumplir la ley como si fuera un Estado dentro del Estado. Venía para este canal y me acordaba de una frase de Martín Fierro, que decía, el tiempo es solo tardanza de lo que está por venir. Nos van a hacer perder una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero la aplicación de la ley es inexorable, lo saben. Y que por supuesto no haya fallo antes del 7D, antes del próximo gobierno, del próximo viernes. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es un informe que de alguna manera intenta esclarecer lo que ocurrió o lo que faltó que ocurra ayer con respecto a la determinación que tomó la justicia el jueves. Casualmente el 6, ¿no? Es como que también de las carreras eligió el día para extender una cautelar impedida por la Corte Suprema. Es decir, que es tan claro lo que ocurrió que sorprende que algunos incluso festejen desde los medios de comunicación, desde el Congreso,
gente elegida por los votantes, para que festejen de manera como si hubieran ganado realmente algo, porque no salió una ley votada por el Congreso. Sí, yo no entiendo bien, seguramente vos nos vas a explicar. Una cautelar contra una ley ya establecida, ¿no es algo ridículo? No, hay varias cosas que no se entienden. Lo que ha ocurrido el jueves 6, el 6D, es un caso típico de gobierno de los jueces. El Poder Judicial se ha arrogado funciones ejecutivas y no alcanza, evidentemente, con haber desmantelado la Corte de los Milagros, la mayoría automática que nos puso durante 10 años el gobierno de la rata. Ni tampoco alcanza con haber nombrado una corte prestigiosa como la que tenemos, con Zaffaroni, que es un penalista reconocido internacionalmente, o Fait, que es un gran administrativista, o la doctora Hayton, o la doctora Argibay. Esperemos que Lorenzetti no nos falle. A lo mejor, espero que no, más que nada más que abogado, porque es rugbyer. Y el rugbyer, sí, no te rías, es un fair play, es juego limpio. Y en la Argentina es muy difícil el juego limpio con la justicia, porque hay que democratizar, esto es lo que cuando Cristina dice vamos por todo, debe decir por esto, democratizar el Poder Judicial. Porque los jueces no son nombrados por el pueblo, son nombrados por legisladores. Se retiran con una jubilación plena, no pagan impuestos a las ganancias, tienen inamovilidad, no tienen periodicidad en sus funciones. Y además de ser el poder más feudal de los tres, los jueces están en un sector conservador y reaccionario porque por su composición sociológica, por su extracción social, porque tienen doble apellido con alcurnia y prosapia, y además porque estos jueces que ahora están ejerciendo la magistratura han sido nombrados en la época de la dictadura militar, a la cual adscriben de algún modo porque han tenido cajoneado durante años expedientes criminales que involucraban a los genocidas. Y esto que estoy diciendo lo digo con conocimiento de causa porque soy abogado, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y fui abogado durante 10 años del Ministerio de Justicia de la Nación, el mismo que preside ahora LAC, y fui jefe de sumarios, y tuve a muchos jueces a los que les instruí yo personalmente el sumario por actos de corrupción ilícitos, jueces federales como estos que ahora, con los temas, no sé si han leído, con los temas de los sueldos de gendarmería, inflan demandas y terminan cobrando 200.000 pesos por mes o cosas por el estilo. O sea que efectivamente, como dice María Elena, a la justicia argentina el jueves 6 se le cayó la venda. Y yo pienso realmente que la independencia que se reclama respecto del Poder Ejecutivo con el Judicial es directamente proporcional a la dependencia que tiene el Poder Judicial argentino con los poderes económicos. Quedó exactamente expuesto, y yo quisiera, antes de terminar de hablar de este tema que me amarga y me subleva, el barro se subleva, quisiera, atento que se ha caído la venda de la justicia, yo creo que el acento hay que ponerlo en el Consejo de la Magistratura, que hay que aceitar el tema selección y remoción. Esto es fundamental. Y después instaurar el juicio por jurados que pide nuestra Constitución, que eso es muy importante. Alberdi lo tomó de la Constitución americana, como lo vemos en las películas, en la enmienda tercera, que a su vez lo había tomado de la Carta Magna inglesa de 1215. Así que esto es muy importante. Y decía, quiero parafrasear unas coplas hernandianas, pero no sería yo quien debiera cantarlas, ni tampoco ustedes. No, me por parece favor, que debería recitarlas el tío Héctor Mañeto. Y la copla, que la conocemos todos, la copla, no la copa. Sí. La copla dice así. Me diste miedo. No. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque a donde rascarse. Así que sabemos en qué palenque se rascó. Evidentemente, el Poder Judicial, la Cámara, a dedo, rebotó la recusación de un juez por el Estado Nacional, lo puso a dedo para que vote, aún sabiendo que ese juez había confesado haber aceptado una dádiva. No 5 pesos, unos cuantos miles de dólares, como cuesta ir y volver a Miami, ir acompañado y estar en un hotel 5 estrellas 15 días. Yo no sé con qué cara ese juez mira a sus hijos, a los ojos, lo ignoro, pero a mí me da profundo desprecio y vergüenza
ser abogado simplemente y pensar que vivo en un país, porque pensá esto, los jueces disponen, no Cristina o el ministro de Justicia, Lagni, Sabatella, los jueces disponen de nuestras vidas, de nuestra libertad, de nuestros bienes, aún después de muertos disponen de nuestros bienes y de aspectos relativos a nuestros seres queridos. Así que es importantísimo democratizar el Poder Judicial de la Argentina. Eso viene muy atrasado, está peor. Hemos arreglado a las Fuerzas Armadas, las hemos democratizado, las estamos democratizando, las hemos incorporado. Yo no creo que con estos procesos que hay con respecto a los derechos humanos, la importancia es que hace 30 años que tenemos democracia y que cualquiera, por el hecho de la justicia, que vea cómo este gobierno por primera vez casi en el mundo hace justicia con dictadores que han sido ejércitos de ocupación en su propio país, como ha sido en la Argentina, creo que fervientemente que es la única manera de salir de este proceso, que se aprenda viendo. Los militares de hoy no deben tener ganas de vivir una vejez mugrienta, inmunda, como la que están viviendo los genocidas. Estoy de acuerdo. Gracias a la justicia. Gracias, Gerardo. Clarísimo. Qué invitado nos mandamos, ¿eh? Gracias, de verdad, muchas Bien, gracias. no, gracias. Bueno, vamos a ir al primer resumen de la semana. Vamos a cambiar de tema, ¿no? Porque, no me digas. Sí. ¿Puedo decir una cosa? Obvio. Es un Si no, segundo. No, quiero decir que la verdad que lo vi al ministro Alac y a Martín Sabatella, que son un lujo, y me emociona verlos cómo se debaten como espadachines contra los molinos de viento. Y creo como Alac que va a terminar saliendo, van a tener que sacar, no van a poder seguir con la cautelar, y este gobierno lo vamos a sostener, sí o sí, no es María Estela Martínez de Perón. Y ya pasó el proceso, lo hemos aprendido. Vamos a sostener este gobierno. Mañeto tiene que entender que yo voté a Cristina Fernández y quiero que esté, y la tiene que respetar, y es la presidenta y tiene el 54%. No puede ser que sea verdad lo que dice Víctor Hugo de que es el jefe de la mafia en la Argentina. Eso es grave. Bien. Bien, entonces ahora sí, tiene la palabra. Bien, vamos a cambiar de tema, vamos a un informe sobre la excelente entrevista que Daniel Tonietti le hizo esta semana a Charly García y se vio en Duro de Domar. Sí, la vi. Pero como esto te diga que si usted no lo dijo, también te voy a decir que tu auto merece lo mejor. Es que me habla mientras está hablando Gerardo Romano. Aprovecha y llévate las nuevas Goodyear Eagle GT en 12 cuotas fijas y con un 10% de descuento. Este verano con Goodyear, vos te movés, las cuotas no. Y mi auto se cae. Movete y vive un verano con swing. Llévate las nuevas Goodyear Eagle GT en 12 cuotas fijas y con un 10% de descuento. Este verano con Goodyear vos te movés, las cuotas no.